Una entrevista valiosa llena de grandes conocimientos y frutos que de seguro nos ayudarán. Todo esto proviene de un sabio. ¿Ya sabes quién es? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una entrevista impactante, pero antes de eso es importante conocer quién es realmente esta persona y por qué es relevante escuchar esta breve entrevista. El individuo en cuestión es Jim Rogers, un inversionista multimillonario con un impresionante historial de generación de rendimientos excepcionales en el mercado de valores. En la década de 1970, Jim Rogers superó ampliamente a los mercados, logrando un rendimiento del 4.200%. Ha obtenido grandes ganancias invirtiendo en oro y otras materias primas relacionadas con el mercado de valores. Además, es ampliamente respetado en la industria financiera por sus interesantes y sorprendentes predicciones de mercado que a menudo se han hecho realidad. Cuando figuras como Jim Rogers emiten opiniones y consejos, es fundamental prestarles atención, ya que nunca se sabe qué consejo puede ser el que salve su inversión y cambie su futuro para siempre. Por ejemplo, cuando Warren Buffett compró acciones en BYD, también seguí su ejemplo. Ambas acciones de Occidental Petroleum duplicaron mi dinero en 6 u 8 meses. Del mismo modo, cuando Michael Burry anunció que vendió toda su cartera en 2022, seguí su consejo y sorprendentemente, después entonces el mercado había caído un 30%. Michael Burry solo posee una acción específica y también invertí en esa acción después de escuchar su anuncio, y ha experimentado un aumento significativo mientras el resto del mercado ha bajado. Habiendo dicho eso, centrémonos ahora en las sabias palabras de Jim Rogers. Según él, se avecina una gran venta masiva en los mercados. La primera pregunta que surge es ¿cuándo ocurrirá exactamente? Jim Rogers señala que las caídas no ocurren de la noche a la mañana. El mercado continuará subiendo durante un tiempo. Mantiene su optimismo sobre el mercado de valores de Estados Unidos y los mercados bursátiles asiáticos en el corto plazo, pero prevé que la caída comenzará hacia finales de este año o principios del próximo. Cuando se le pregunta acerca de su declaración de que esta será la mayor caída del mercado en su vida, Jim explica que esto se debe a la enorme cantidad de deuda que se ha acumulado desde la crisis financiera de 2008. La deuda se ha disparado de manera alarmante y este incremento es la razón por la cual prevé una caída aún más impactante. Con el balance de la Reserva Federal incrementando en 500 desde entonces, resulta preocupante escuchar a Janet Yellen decir que nunca más experimentaremos un mercado bajista en nuestra vida. Jim Rogers advierte que quizá no deberíamos ignorar estas señales. Analizando las palabras de Jim Rogers en esta entrevista, es evidente que tiene toda la razón al señalar el crecimiento exponencial de los niveles de deuda. Esto se puede ver claramente en el gráfico de margen de deuda, que ha experimentado un aumento considerable en los últimos años. El margen representa la cantidad de dinero que las personas piden prestado para invertir en el mercado de valores. Históricamente, cada vez que el margen se ha disparado, ha precedido a caídas significativas en el mercado. Y es que las inmobiliarias en ciertas ciudades han alcanzado el territorio de la burbuja, incluyendo Londres. Si vemos un gráfico en particular que ilustra el promedio industrial Dow Jones, uno de los índices clave del mercado en Estados Unidos. Como se puede observar, Jim Rogers tiene toda la razón al afirmar que la tendencia en el mercado de valores aún permanece alcista. Las acciones se mantienen por encima de su promedio móvil de 200 días, representado por la línea verde en el gráfico. Mientras se encuentren por encima de ese promedio, el sesgo continúa siendo positivo, indicando un mercado alcista en lugar de uno bajista. No obstante, es importante recordar que aunque una tendencia sea nuestra amiga, esta amistad tiene un límite. Todas las tendencias en el mercado eventualmente llegan a su fin. Lo que me interesó en esta entrevista fue el cambio de perspectiva de Jim Rogers. Anteriormente había sido bajista en los mercados de valores, pero recientemente ha adoptado una postura más optimista. En la entrevista, Rogers menciona que espera que los mercados de valores sigan subiendo en un futuro cercano. Mantiene su optimismo tanto para el mercado de valores de Estados Unidos como para los mercados de valores asiáticos. Pero entonces, ¿por qué Rogers ha cambiado de opinión? Hay algo interesante que quiero resaltar: el ciclo de sentimiento a medida que los mercados suben y bajan. Este ciclo no solo se aplica a los mercados bursátiles, sino también a otros mercados. Este gráfico nos muestra cómo las personas piensan cuando los mercados están en alza o en caída. Espera,
¿Te está gustando el video? No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video si te está gustando. Ahora sí, continuemos. Durante una tendencia alcista, especialmente cuando nos encontramos en un territorio de burbuja, cualquier persona que vaya en contra de la tendencia y exprese su escepticismo será ridiculizada. Lo mismo ocurre en sentido contrario cuando los mercados caen o colapsan y alguien se muestra optimista y decide comprar en ese punto. También será objeto de burlas y críticas por ir en contra de la opinión mayoritaria. Por lo tanto, es fundamental recordar que como opositores debemos ser lo suficientemente valientes como para ir en contra de la mayoría, ya que la mayoría suele estar en el lado equivocado del mercado. Un buen ejemplo de esto es lo sucedido con Bitcoin el año pasado. En ese momento, Bitcoin alcanzó los $70,000. Cualquier persona que se hubiera posicionado en contra de la tendencia habría sido considerada tonta o idiota y, por supuesto, habría sido objeto de burlas. De hecho, es interesante escuchar lo que Jim Rogers mismo dice sobre los peligros de seguir la opinión de la mayoría. Volviendo al gráfico, es relevante destacar que está probando el nivel clave 2 veces ahora. ¿Por qué esto es significativo? Bien, existe una teoría interesante en el análisis de gráficos que establece que cuantas más veces se pruebe un nivel clave, más probable es que el mercado lo rompa. En este caso, el nivel clave es el 3600 representado en el gráfico. Por lo tanto, cuantas más veces el mercado prueba ese nivel, más probable es que finalmente lo rompa. Y es que actualmente tanto el S&P como el Dow están probando el nivel de soporte alrededor de los 3600 puntos. Cuantas más veces se pruebe este nivel, mayor es la probabilidad de que los mercados pronto bajen y rompan ese nivel. Es importante destacar que esta situación es preocupante. Además, existe otra teoría en el análisis técnico llamada romper la estructura del mercado. No solo me preocupa el S&P, sino también lo que está sucediendo con el NASDAQ. Permítanme mostrarles el gráfico del NASDAQ para que puedan verlo por sí mismos. Aquí está. En este gráfico podemos observar un patrón interesante que se está desarrollando, conocido como patrón de reversión de cabeza y hombros. La reversión se produce cuando el precio rompe un nivel llamado escote. Permítanme mostrarles ese gráfico. Este es el NASDAQ 100. Actualmente el patrón está casi completo y podemos identificar una posible formación de cabeza y hombros. Aunque la formación del hombro derecho no tiene que ser exacta, en este momento podemos observar una configuración que sugiere un patrón bajista emergente. Es importante tener en cuenta que si el NASDAQ logra romper y alcanzar nuevas alturas alrededor de los 13.700 puntos, ese patrón se invalidaría. Por otro lado, si el ANSADAQ muestra más debilidad y cae aún más, ese patrón de cabeza y hombros comenzará a completarse. En resumen, mientras los mercados bursátiles se mantengan por encima del nivel de soporte de 3.600 puntos, la tendencia al alza sigue siendo la dirección más probable, respaldando la afirmación de Jim Rogers de que la tendencia es nuestra amiga. Sin embargo, considerando los niveles clave que estamos probando y la cantidad de analistas que ahora están pronosticando nuevos máximos, siento cautela y preocupación. Personalmente creo que Jim Rogers podría tener razón este año en su predicción de que podríamos dirigirnos hacia niveles más bajos en los principales mercados bursátiles. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios que te estaremos leyendo. Y bueno, con esto nos despedimos por el día de hoy. Y para que no te pierdas de nada, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones y dejar una manito arriba si te gustó el video. ¡Hasta la próxima!